En esta ocasión vamos a tocar el tema de la huella ecológica y debemos de empezar por saber qué es la huella ecológica. La huella ecológica es un indicador que surgió a mediados de los 90 y nos permite saber cuál es el impacto ambiental de una persona derivado de su estilo de vida. Esto es importante porque nos da una idea de cuántos recursos estamos consumiendo según, bueno, la forma de vida que tenemos. Como ya tiene tiempo que se han estado calculando estos indicadores, pues actualmente sabemos que la huella ecológica promedio en el mundo es de 2.7 hectáreas por persona. Sin embargo, bueno, pues si todos tenemos esta huella, pues no alcanzan los recursos del planeta. Para que alcanzaran, tendríamos que tener una huella ecológica de 1.8 hectáreas. ¿Eso qué significa? Significa que estamos consumiendo más de los recursos que hay en el planeta y que pues se van a acabar. En estas tablas me gustaría resaltar cuál es la huella ecológica más pequeña y cuál es la huella ecológica más grande. Tenemos que los países pues más pobres tienen una huella ecológica significativamente más pequeña. ¿Por qué? Porque bueno, su estilo de vida requiere muchísimos menos recursos. Aquí nada más les puse un ejemplo, no están todos los países del mundo, pero más o menos para que nos demos una idea. Afganistán es uno de los que tienen la huella ecológica más pequeña. También ahí están Haití y muchos de los países de África. Ajá, con punto 5. A nivel mundial ya les había comentado que el promedio es de 2.7 hectáreas por persona. México sobrepasamos el promedio mundial, estamos en 3.4. Eso significa que aunque México pues es un país, digamos, en vías de desarrollo, no es un país que podamos decir que somos ni desarrollados ni ricos, de todas maneras tenemos un consumo excesivo de recursos, consumimos más de lo que deberíamos de estar, estamos casi en el doble de lo que deberíamos de tener si la ONU recomienda 1.8, estamos en 3.4, imagínense, realmente me parece pues que eso es importante de resaltar. Ajá. Y por supuesto, ¿quiénes son los países que tienen una mayor huella ecológica? Pues los países ricos, los países industrializados, los países desarrollados. Estados Unidos está casi al final de la lista, solamente superado por los Emiratos Árabes Unidos. Creo que una cosa importante de mencionar aquí es que muchos de los países europeos son de los que tienen mayor huella ecológica y está relacionada también con que como son países donde hace mucho frío, necesitan la climatización y la climatización de los edificios incrementa en gran medida su huella ecológica y también su huella de carbono y por supuesto pues su alto nivel de consumo, ¿no? También me llama la atención resaltar los países árabes que también tienen huellas ecológicas muy grandes, pero esto está más bien relacionado con la riqueza, que en esos países, pues como son productores de petróleo, son países muy ricos y por eso también tienen un alto consumo y huellas ecológicas muy altas. Bueno, más recientemente la huella ecológica se ha subdividido en otras huellas, como también para tener que no sea como tan abstracto, ¿no? Sino que tenga un poco más de sentido. Algunos de los indicadores que han surgido después y que son como una pequeña parte de la huella ecológica, podemos mencionar la huella hídrica, la huella de carbono, más recientemente la huella de plásticos. Estas tratan de cuantificar un solo rubro y no englobarlo como está todo en la huella ecológica. Quiero hacer énfasis en la huella de carbono porque también ya existen calculadoras que nos pueden ser muy útiles en saber cuál es nuestra huella de carbono. Esta es una de las calculadoras, a mí me parece que es como la más completa. Quiero que vean ustedes que tiene varias subcategorías para poder calcular nuestra huella de carbono. La huella de carbono lo que refleja es qué cantidad de CO2 estamos generando derivado de nuestro estilo de vida. Si pensamos en vivienda, aquí aplican todas las fuentes de energía que nosotros estamos utilizando en nuestra vivienda. Eso que les puse ahí un ejemplo para que tengamos más o menos una idea. Si nosotros consumimos 200 litros de gas al año, estamos generando 0.31 toneladas de carbono. Esto es importante porque como les comentaba,
dependiendo de dónde vivimos, también depende cuánto gas gastamos. En una vivienda, los mayores consumos energéticos están relacionados con el calentamiento de agua para bañarnos y con la climatización del edificio, teniendo en primer lugar la climatización y en segundo lugar el calentamiento de agua. Entonces, esto es importante porque ahí es en donde se debe de hacer énfasis en la reducción. Este tiene que ver con la electricidad, es el ejemplo de la electricidad y bueno, aquí pensando que se consume 1 kilowatt diario, tendríamos una huella de carbono de 0.16 toneladas al año. La movilidad también es algo que incrementa mucho la huella de carbono. Miren, como para tener idea de los niveles, ¿no? Si nosotros tenemos una movilidad de 10.000 kilómetros al año, nuestra huella de carbono es de 1.2 toneladas, que en realidad es bastante, pensando en que pues de las viviendas fueron 0.3 y nada más de un solo carro tenemos pues el triple, ¿no? Entonces sí es una parte importante que tendríamos que tener en cuenta el uso del automóvil. Después viene la huella secundaria. La huella secundaria está relacionada con lo que consumimos. Aquí viene, bueno, medicamentos, ropa, productos de papel, computadoras, hoteles, también viene educación, también viene eventos recreativos, como puede ser asistir a partidos de fútbol o asistir a conciertos, etcétera. A mí, esto se los pongo porque quiero que ustedes tengan la curiosidad de ver, bueno, si voy 5 veces a los hoteles o voy 5 veces de vacaciones, cuánto gasto, y nada más poniendo la cantidad que gasta uno en dinero puedes tener una idea de qué cantidad de CO2 estás generando. Yo aquí, por ejemplo, en el caso de la comida, es importante mencionar si eres carnívoro, si eres vegetariano, y dependiendo de esto tu huella de carbono será mayor o menor. En este ejemplo, una persona que come poca carne, como es mi caso, ¿no? Yo como poca carne y gastaría 700 euros por año, tengo una huella de carbono de media tonelada. Quise ponerles el caso de los vuelos. Yo estoy en contra de esto. Yo promuevo que la gente no vuele a ningún lado, ¿no? Porque realmente esto incrementa mucho la huella de carbono. Solo de ida, si vas a Cancún, contribuyes con 0.2 toneladas. Y el regreso de Cancún a la Ciudad de México contribuye con 0.37 toneladas. De una vez haber ido, o sea, media tonelada solo por haber ido una vez a Cancún, ida y vuelta. Esto, todos los servicios de turismo contribuyen mucho a la huella de carbono. Aquí está el de los hoteles y restaurantes, que bueno, son 1,000 euros. Si gastas 1,000 euros por año, que equivalen como 25,000 pesos, una estancia en Cancún de una semana, ¿cuánto te sale? Bueno, pues le aumentas otra media tonelada de carbono a tu huella. También quise resaltar el caso de los farmacéuticos o de los productos farmacéuticos, de los medicamentos, porque el cuidado de la salud, como habíamos mencionado en otro video, el cuidado de la salud tendría que ser preventivo, no tendríamos que estar comprando medicamentos, y también contribuye en gran medida a la huella de carbono. Entonces, de esa manera podemos categorizar. Si yo reduzco, a lo mejor si dejo de usar popotes, pues sí reduzco mi huella, pero ¿en qué cantidad, no? No se compara con si dejo de volar en avión. La Red Global de Huella Ecológica, un organismo conformado por investigadores, pero también por activistas medioambientales, eh, determinó que el pasado sábado, 22 de agosto, llegaríamos al día de la sobrecarga planetaria, al Overshoot Day, que es el día en el que los seres humanos habremos consumido lo que tendríamos que haber consumido durante todo el año. Es decir, lo que consumamos del 22 de agosto a que el año termine será crédito. Ese crédito tendrá que ver con lo que no consumirán las generaciones futuras. Hablar de huella ecológica entonces es un tema complicado porque nos pone de frente, nos coloca de frente con el estilo de vida que tenemos los seres humanos. Los indicadores que manejan ahí pues son muy importantes, ¿no? Son indicadores que tienen que ver con lo que consumimos, qué tan cercanos están los productos desde su elaboración hasta que los consumimos,
Nuestra movilidad, por supuesto, que también tiene una huella ecológica importante. La forma en la que vivimos, es en nuestra casa habitación, de qué está hecha, cuánta gente vive ahí, el gasto energético de nuestro estilo de vida, etcétera. Es decir, son una serie de indicadores que nos muestran los efectos antropogénicos sobre el sistema natural. Sin embargo, esta metodología también tiene muchas críticas, porque lo cierto es que aunque todos estamos en el mismo mar, no vamos en el mismo barco. Si todos viviéramos como por ejemplo algunas sociedades como la norteamericana, la japonesa, la australiana, la europea, algunos países europeos, ¿no? La Europa atlántica, la Europa rica, Francia, Alemania, Inglaterra, etcétera, pues tendríamos que tener 5 planetas. Nos alcanzarían 5 planetas para la cantidad de recursos que ellos ocupan para sus bienes, su capacidad energética, para su estilo de vida. Llama la atención también, por ejemplo, que hay algunas regiones que no ocupan tal capacidad de recursos. El ejemplo que más me llamó la atención del análisis que hace este grupo de investigación es el de la África subsahariana. Nuestra región de África, el África que se encuentra, donde se encuentran los países más pobres, no solamente de esa región, sino de todo el mundo, que requieren solamente de medio planeta para vivir. Eso nos habla de que no todos podemos entrar dentro de esta metodología. Hay estilos de vida que consumen mucho planeta, hay estilos de vida que van muy acorde con el sistema cíclico planetario, con la capacidad de resiliencia y de regeneración del planeta. En México tenemos ejemplo también de eso. Tenemos también muchas culturas, estoy hablando por supuesto de las comunidades indígenas y de los pueblos originarios, cuyo estilo de vida ha coevolucionado de manera muy biomimética con la naturaleza, con los sistemas de vida de la naturaleza. Estoy por supuesto hablando de las comunidades que se encuentran, ¿no? Cuidando los bosques, cuidando las selvas, cuidando los ríos de nuestro país. Conozco de cerca algunos casos, ¿no? Los nahuas y los totonacas en la Sierra Norte de Puebla, los rarámuris en Chihuahua, los icots en el istmo de Tehuantepec, y recientemente también me he acercado con la gente que vive en Mixquic, este poblado que se encuentra al sur de la Ciudad de México, que buscan rescatar muchas tradiciones que tienen precisamente esta noción de equilibrio con el medio ambiente. Ellos viven, por ejemplo, a través de la chinampa, un sistema agroproductivo que ha sido alabado a nivel internacional por lo altamente productivo que es, pero que está tendiendo a desaparecer por el crecimiento de la marcha urbana. Y esa es precisamente la reflexión a la que yo quiero llegar. Esta metodología sirve para medir eso, pero también hay otras formas en las que podemos medir esta huella ecológica, esta forma en la que los seres humanos impactamos. Por supuesto que eso nos coloca de frente con la forma en la que vivimos, por ejemplo, aquellos que habitamos en las ciudades, en los centros urbanos. Y un buen ejemplo somos nosotros, los que habitamos aquí, en la zona metropolitana del Valle de México. Voy a tomar un ejemplo nada más para hablar sobre esto, que es el asunto de la movilidad. La movilidad tiene una huella ecológica grande a nivel internacional por la dependencia fósil, ¿no? De las energías fósiles. Los habitantes de la Ciudad de México y de la zona metropolitana, en promedio, hacemos 1 hora, hora y media para desplazarnos de un lugar a otro. De casa a trabajo, de casa a escuela, de casa a hospital, de casa para visitar a familias, amigos, etc. Hora y media. Hay algunos lugares en los que en hora y media, si no es que en menos, recorre la ciudad completa. Es decir, estamos acostumbrados a desplazarnos con tal cantidad de tiempo que implica una huella ecológica grandísima, pero lo damos como normal, cuando eso no tendrá por qué ser. Y esa huella ecológica es lo suficientemente grande como para recapacitar y reflexionar sobre cuáles condiciones son las que nos llevan a ese estilo de vida. Y eso me lleva a la última parte, que es con la que quiero concluir. Y esa última parte con la que quiero concluir es responder una pregunta. ¿Qué tan en nuestras manos está la huella ecológica que nosotros representamos para el planeta? Y eso me coloca en 2 dimensiones. La primera dimensión se responde con un sí. Sí, hay cosas que sí podemos controlar en nuestro estilo de vida que impactará lo menos posible al planeta y al sistema regenerativo del planeta, teniendo claro que cualquier actividad humana, toda actividad humana impacta sobre el planeta. ¿Eso qué significa? Pues tener control sobre lo que hacemos, lo que consumimos, la cantidad de cosas que consumimos, la cantidad de energía que gastamos, cómo nos movilizamos, la cantidad de veces que utilizamos, por ejemplo, el coche o el transporte público en vez de caminar o andar en transportes como la bicicleta, etc. Es decir, hay cosas que sí están en nuestro control, que sí podemos nosotros gestionar adecuadamente y que reducirían de manera significativa nuestro impacto ecológico, nuestra huella ecológica. Sin embargo, hay otra esfera, una esfera en la que no está en nuestro control poder reducir nuestra huella ecológica. El ejemplo que les daba ahora de la movilidad es uno muy bueno, es decir, una persona, por muy ecológica que quiera ser,
por mucho que quiera bajar su huella ecológica, si vive en Ecatepec y tiene que ir a Ciudad Universitaria, su huella ecológica va a ser grandísima, pero si es donde se educa, si allí es donde trabaja, pues por mucho que quiera hacer cosas para poder reducir su huella ecológica vía movilidad, pues va a estar complicado. Eso tiene que ver con la planeación urbana y eso está fuera de nuestro control. En este espacio, en la esfera en la que no está nuestro control, intervienen las industrias que sobreofertan productos que no son ecológicamente responsables, a los gobiernos locales, estatales, que tienen una pésima planeación urbana, que no planean el crecimiento urbano y en ese sentido permiten que se generen fenómenos como este de la amplísima movilidad y que tienen una huella ecológica muy grande. Aunque no tengamos un completo control sobre esta otra dimensión, sí podemos incidir, por ejemplo, sabiendo qué artículos compramos y cuáles ya no, ¿no? Comenzar a provocar cambios en los gobiernos de forma tal que oferten a lo mejor una oferta laboral más amplia en nuestras comunidades. Y hay ejemplos alrededor del mundo y en México también que están incidiendo sobre ese tipo de dinámicas más, más organizadas, ¿no? A nivel local, pero que buscan precisamente incidir sobre este espacio en el que tenemos poco control individual, pero que sin embargo genera una huella ecológica muy amplia y que ahí estamos de alguna u otra metidos nosotros. Hay que buscar esas iniciativas, esas cooperativas de acercamiento a las personas con los productores locales, del compartir en auto. Hay empresas que premian el compartir el auto pagándole la gasolina a sus empleados. Hay gobiernos locales que premian el asunto del reciclaje y la reutilización de algunos objetos cambiándolos por despensas de productos locales. Es decir, en México ya hay iniciativas, son iniciativas ciudadanas que buscan acercarse a estos espacios, que vienen desde abajo. En ese sentido me parece que el cambio tiene que venir desde ahí. La huella ecológica está ahí. Nosotros tenemos que buscar la manera en la que tenemos que reducir esto para llegar lo más tardíamente posible a los puntos de no retorno. Los científicos han estipulado que tenemos cerca de 10, 15 años para poder hacerlo y el entender claramente la noción de huella ecológica nos coloca en ese nivel en el que podemos nosotros de manera muy clara incidir en nuestra vida personal y con los nuestros, nuestra familia, nuestros amigos, nuestra comunidad, para bajarla y tener una huella ecológica y en ese sentido un estilo de vida mucho más responsable con el medio ambiente. Existen muchas formas de analizar nuestra huella ecológica individual. Esto con respecto al uso de productos de los procesos naturales y nuestra contribución al deterioro medioambiental. Es evidente que nuestras decisiones impactan en la dinámica de consumo en el mundo. Por ejemplo, cambiando nuestros hábitos alimenticios, ya sea reduciendo o supliendo el consumo de alimentos industrializados por otros de origen natural, tendremos implicaciones ambientales. Para poder comprender este proceso, es factible analizar nuestros hábitos de consumo como gastos energéticos. Tal es el caso de los productos industrializados, que requieren mayor cantidad de energía, materias primas y agua para su producción, a diferencia de aquellos productos que, pueden tener su origen a partir de una fabricación artesanal o, en el caso de los alimentos, cuando provienen de su proceso natural. La movilidad, es decir, la forma en que podemos desplazarnos, también implica un gasto energético considerable, así como nuestro consumo de diferentes servicios. Por citar alguno, el agua potable requiere de un equipo de bombeo para que pueda llegar a nuestros hogares. La energía y la economía actualmente son una maquinaria que, está encargada de mover a nuestro mundo. Es complicado que podamos dar una receta eficiente, la cual nos ayude a contrarrestar la inminente catástrofe ambiental en la cual estamos padeciendo. Y ya que todos aquellos que formamos parte de la urbe o de las áreas metropolitanas, pues tendríamos que ver nuestro hábitat, nuestra ciudad, como un ecosistema, pero pues ya devastado. Es decir, en otras palabras,
toda construcción humana, en este caso nuestras edificaciones, nuestros hogares, nuestras viviendas, tienen que devastar un ecosistema para que nosotros podamos reconstruir o digamos construir un lugar que consideremos propicio para nosotros, para habitar. Y bueno, no conforme con ello, para poder suplir nuestras necesidades, necesitamos extraer recursos de otro ecosistema que, bueno, esté equilibrado y se encuentre en una etapa, digamos, productiva y bueno, viviente. En ese sentido, nuestro ecosistema o nuestro hábitat, por decirlo así, requiere recursos, por ejemplo, agua potable, alimentos, los cuales no pueden muchas veces producirse dentro de la misma sociedad, pero tenemos que traerlos de fuera de ella. En este sentido, considero que nuestras acciones deben de estar enfocadas hacia la autosuficiencia en este caso, de las urbes y ciudades, para evitar la dependencia de ecosistemas externos. Sabemos que las ciudades son aquellos escaparates y monumentos representativos de los países, de las culturas, de las civilizaciones. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones pues, son insostenibles, razón por la cual la huella ecológica ambiental de las ciudades, por el simple hecho de habitar una ciudad, es superior a diferencia de una comunidad rural. Y bueno, curiosamente aquí la paradoja de la modernidad, por un lado los seres humanos nos encargamos de construir cultura, pero a cambio de ello destruimos la vida y bueno, transformamos los ecosistemas en productos de consumo y de uso humano. Y bueno, sumado a lo anterior, nuestro actual modelo económico tiende a ver a la naturaleza como una fuente agotable de recursos. Tanto es así que se han ceñido valores en torno a esta visión de mundo. Tal es el caso del éxito individual, que bueno, tiene que ver con aquella posesión y acumulación de bienes. Y bueno, por otro lado, la automatización de la producción y la mano de obra precarizada también se consideran vetas de energía inagotable para poder mantener este modelo económico y bueno, con ello también mantener o sostener nuestros actuales procesos productivos. En lo personal, considero que para poder realizar una relación o una relación más amigable con el medio ambiente, requerimos analizar la escala de valores de nuestra actual forma de vida y tratar de invertirlos. Por citar alguno, podríamos encargarnos de transformar las relaciones económicas basadas en sistemas ya sean jerárquicos o piramidales, donde algunas partes o bueno, una mayoría son los que se van a encontrar a la base y unas cuantas minorías son los que van a estar en la cima o en la cumbre, en lo más alto de la pirámide. Y bueno, estas formas verticales de organización económica y social, transformarlas por organizaciones horizontales y bueno, de economía solidaria. Y bueno, como producto de lo anterior, pues también considero que el consumo de nuestras necesidades básicas y fundamentales a pequeños productores, a comerciantes locales, en lugar de hacerlo con grandes corporativos y empresas transnacionales. Y bueno, estar consciente de que nuestros
nuestros hábitos de consumo pues obviamente generan una huella ecológica. Entonces tratar de menguar, de analizar cuáles son nuestros hábitos de consumo y tener en mente siempre que, bueno, un producto implica un proceso de producción y ese proceso de producción pues implica en gasto y consumo de materias primas, energía y agua, ¿no? Y bueno, también explotación laboral o de otras personas. Entonces hay que tener presente que cada vez que se consume un producto, nosotros apelamos a lo mejor de una forma no consciente a esas situaciones. Y bueno, pues nuestras acciones actuales pues son cruciales, no únicamente para, digamos, preservar la ecología o los ecosistemas, sino para la preservación de la vida misma, donde va incluida la vida misma del ser humano. Entonces, un cambio radical en nuestra situación actual, pues obviamente requiere un cambio en nuestro estilo de vida, en nuestros hábitos de consumo, en nuestra forma de relacionarnos con los demás. Y bueno, es algo que pues que involucra transformar la forma en la que actualmente nosotros vivimos y nosotros concebimos el mundo y bueno, también la realidad. La satisfacción de la más sencilla e insignificante de nuestras necesidades y caprichos implica un impacto ambiental que no sería problema si este fuera menor a la capacidad de regeneración que tiene el planeta para subsanar el daño provocado al extraer, producir, usar y desechar el satisfactor en turno. La semana pasada se presentó en los círculos ambientalistas la noticia de que el 22 de agosto llegamos al día de sobrecarga de la Tierra, lo que significa que en el día 231 del año nos acabamos el presupuesto natural de todo el año. Haciendo una comparación con nuestra cuestión cotidiana, esto significa que si nos pagaran por quincena, nos acabamos todo el dinero en el día 9 y nos faltarían 6 días para recibir el siguiente pago, lo que significa que necesitaríamos 1.6 planetas para cubrir nuestras necesidades, lo cual pues es prácticamente imposible, puesto que esta quiebra ambiental nos lleva a vivir de fiado, con lo que estamos causando un daño irreversible al planeta en perjuicio de nosotros mismos y de las otras muchas formas de vida con las que lo compartimos. Esta información se maneja desde hace muchos años, pero hasta mediados de los 60, derivado de nuestro estilo de vida, el día de la sobrecarga de la Tierra llegó a su límite y cada año se aleja más de la capacidad planetaria para generar los recursos, puesto que estos valores son fijos y no hay absolutamente nada que podamos hacer al respecto para aumentarlos. Ante estos hechos, surge la pregunta de cómo es que llegamos a este punto, y la respuesta es muy simple. La crisis ambiental que crece cada día se deriva de un permanente estado de inconformidad e insatisfacción que la mayoría de las veces es de cuestiones materiales. Siempre se está en la búsqueda de algo supuestamente más grande, más bueno, más fino, más caro. Es decir, la gente siempre quiere crecer, lo cual en algunas ocasiones es bueno y justificable, pero en otras no lo es tanto, sobre todo cuando no se consideran los límites de la realidad y se sigue pensando y fomentando que se puede tener todo lo que se desea, lo cual desde mi punto de vista pues es falso y está mal, porque no hay suficientes recursos materiales en el planeta para saciar la ambición e insatisfacción humana, que hoy en día se caracteriza por una incapacidad de valorar y agradecer lo que tenemos. Para explicar este problema, empezaré por decir que cada vez somos más personas y cada vez nuestras expectativas de vida y esperanzas de vida crecen. En México, la esperanza de vida es de 75 años y para simplificar el problema, reduciré el hombre a una máquina al que por un lado se le mete comida, agua, ropa, energía y por el otro lado arroja contaminación en forma de basura, agua residual y gases de efecto invernadero. El problema ambiental subyace en la manera en que satisfacemos necesidades y caprichos, es decir, por la manera en que comemos, vestimos, viajamos y vivimos nuestro día a día,
y de donde se desprenden datos perturbadores como los siguientes. En México, la esperanza de vida es de 75 años. Durante ese periodo de tiempo consumiremos 50,000 kilos de comida, 2.7 millones de litros de agua, usaremos 975 prendas de vestir y 220 pares de zapatos, así como 78,000 litros de petróleo para cubrir nuestros requerimientos de electricidad, gasolina, etcétera, que terminarán convirtiéndose en 30,000 kilos de basura, 2.7 millones de litros de agua residual, 300 toneladas de carbono en forma de gases que calientan al planeta. Ahora multipliquemos esto por los 127 millones de mexicanos que cada vez queremos más, pues simplemente los recursos no dan, y esto solo para el caso de México, en donde los estándares de vida requerirían de 2 planetas. Pero hay casos de niveles de vida como el europeo y el norteamericano, en donde para mantener el estándar de vida se requeriría de 5 planetas. Pero bueno, vayamos por partes. ¿Qué podemos hacer para disminuir la huella ecológica a niveles que estén dentro de las posibilidades del planeta? Quiero ser muy enfático en este punto de las posibilidades del planeta, pues para garantizar el funcionamiento del sistema Tierra no bastará con hacer poquito, se requiere de un muy radical cambio en la manera en que satisfacemos nuestras necesidades y caprichos. Hacer poquito equivale a ir en una carretera a 200 kilómetros por hora rumbo a un precipicio. Y hacer las cosas a medias equivale a disminuir la velocidad a 150 kilómetros por hora. Es decir, vamos a llegar al precipicio. Tenemos que cambiar de rumbo o bajarnos del carro. Creo que no lo vamos a hacer por las buenas, porque nuestra comodidad, vanidad y pretensiones son demasiado valiosas para nosotros. Y si además a esto le sumamos que nuestro nivel de conciencia es muy limitado, pues seguiremos siendo testigos y artífices del colapso del planeta. Para revertir esta situación, tendríamos que empezar por realizar una muy significativa reducción de nuestros consumos en absolutamente todos los ámbitos de nuestra vida. Para entenderlo, comentaré sobre los aspectos que evalúa el algoritmo que calcula la huella ecológica y qué tendríamos que hacer para reducir el impacto ambiental de nuestras actividades cotidianas. Las medidas a implementar son muy simples y las hemos escuchado miles de veces, pero ¿por qué no las hacemos? Un enigma sobre el que hablaremos en otra ocasión. Por lo pronto, aquí van de nuevo. Empezaré por los 50,000 kilos de comida que consumiremos. Debemos optar siempre por alimentos producidos lo más cerca posible a nuestra comunidad y, de ser posible, pues hay que producir algunos de ellos nosotros. Pues si son de procedencias remotas, se requieren de muchos recursos para traerlos. Por ejemplo, si vas a tomar un vino español, pues tómate uno nacional. Hay que reducir el consumo de carne, pues para producirla se requiere de mucha agua, mucho alimento y se generan muchos residuos. Y debemos evitar los alimentos procesados y ultraprocesados, porque aparte de que son malos, su elaboración requiere de procesos e industrias de los cuales podríamos prescindir y optar por alternativas más sanas y ambientalmente más responsables. Para el caso del tamaño y tipo de nuestra vivienda, es algo parecido a los alimentos. Deben de estar construidas con materiales cercanos y no andar poniéndole maderas preciosas o materiales exóticos de importación, pues con eso se evitan estos grandes desplazamientos. Y hay que procurar que todo el material sea natural en lugar de sintéticos por aquello del síndrome del edificio enfermo. Para el problema de la basura y el agua residual, pues hay que empezar por reducir el consumo de agua en el lavado de nuestra ropa, al momento de bañarnos, de la limpieza de nuestro hogar y en general, pues hay que procurar instalar equipos ahorradores de agua en WC, regadera, lavabo, fregadero y de ser posible implementar algún sistema de captación de agua pluvial. Con respecto a la basura hay que ser muy cuidadosos porque aquí está la clave del problema, puesto que prácticamente todo lo que compramos y tenemos terminará en la basura, en algunos casos a los pocos minutos de haber sido adquirido, como el caso de los popotes, los vasos de unicel, que simplemente no deberían de existir, pero no solo se usan, sino que además esta mentalidad de desechable se ha extendido a prácticamente toda nuestra vida. Así que en primera instancia debemos procurar no generar basura,
porque no es más limpio el que barre más, sino el que ensucia menos. Hay que ser responsables de la cantidad y sobre todo del tipo de basura que generamos. Y en este punto, si cumplimos con las recomendaciones de la alimentación, se reducirá significativamente la cantidad de basura, pues muchos de los productos no biodegradables que generamos son empaques de comidas procesadas y ultraprocesadas, y habría que complementar siendo cuidadosos con la ropa y calzado que utilizamos, pues la industria de la moda es uno de los principales generadores de residuos no biodegradables. Por lo que las recomendaciones para estos asuntos son reducir la generación, alargar la vida útil de las cosas, evitar productos con evidente obsolescencia programada y preferir materiales naturales a sintéticos. Finalmente tenemos el tema del uso de la energía, que básicamente se refiere al consumo de gasolina, diésel, gas, electricidad, que empleamos directa o indirectamente en nuestra vida diaria. Este tema es crítico, pues si calculamos la eficiencia de la máquina térmica, que es la sociedad humana, nos encontraremos con valores mucho menores al 0.1% de eficiencia eléctrica en torno al uso de energéticos, en general no solo electricidad. De ahí que requerimos un alto consumo de energía para operar nuestra sociedad y pues todos estos gases de efecto invernadero son los que están colapsando al clima. Lo que hay que hacer es reducir el uso de electrodomésticos y optar por equipos de alta eficiencia, usar calentadores solares, sistemas fotovoltaicos, lámparas ahorradoras, reducir el uso de computadoras, de redes sociales, puesto que para almacenar toda esta información se requiere de sofisticados sistemas de enfriamiento que consumen millones de watts. Pero lo más importante aquí es el tema del transporte y nuestros viajes, que es lo que ocasiona la principal afectación, por lo que los viajes de cualquier tipo deben de reducirse al máximo. Estas serían recomendaciones básicas sin entrar en muchos detalles técnicos sobre cómo se calcularon y su implementación, pero pueden ser de utilidad. Con respecto a mi persona, les comentaré que para mitigar mi impacto ambiental, pues mucho de lo que como es producido relativamente cerca. Cosas procesadas muy ocasionalmente y ultraprocesadas definitivamente no. Comemos poca carne y aunque es poco lo que sembramos, pues sí, algunos de los alimentos que producimos nosotros los cultivamos. Nuestra casa está construida con materiales 100% naturales. No hay materiales sintéticos en nuestra vivienda. Y nuestra ropa es de algodón o lana y los zapatos pues son de cierta calidad para prolongar su vida útil. Usamos poca agua y contamos con humedal y fosa séptica, por lo que no generamos aguas residuales. Y por otra parte, tengo la fortuna de trabajar en una planta de tratamiento de residuos, por lo que he colaborado en el compostaje de millones de kilos de basura orgánica para volverla el mejor biofertilizante de México. Además de que por los requerimientos legales de la empresa hemos tenido que plantar miles de árboles y aparte de que tenemos otros tantos más plantados aquí en las instalaciones de biomimética. Con respecto al uso de energía, soy muy cuidadoso en los consumos y eficiencia energética de los electrodomésticos, computadoras, televisiones, lámparas, todo lo que compramos. Y tenemos un calentador solar de agua y algunas lámparas solares. Y mi principal impacto ambiental está en el transporte, pues uso un auto particular para desplazarme a mi trabajo. Es por ello que como medida de mitigación hemos plantado muchísimos árboles y hemos dedicado pues una buena cantidad de dinero y tiempo a cuidarlos y mantenerlos. No me resta más que invitarlos a calcular su huella ecológica y que hagamos un esfuerzo por entenderla, pero sobre todo por reducir el impacto ambiental de nuestras acciones cotidianas. El problema ambiental, más que un problema técnico, es un problema de conciencia y solo la suma de millones de pequeñas acciones de todos y cada uno de nosotros hará la diferencia. Nos queda poco tiempo para hacerlo por la buena. Sumémonos a la causa ambiental. Todos podemos contribuir. Bueno, la idea de indicadores como la huella ecológica es tener un número que nos sirva para medir los recursos que nosotros utilizamos. Pero
También es importante saber en qué usamos cada cosa, porque a lo mejor dices, ay, sí, yo le reduzco porque me lavo los dientes con un vasito de agua. Pues sí, pero no estás reduciendo significativamente. A mí me gustaría comentar ahora cuáles son las cosas que a mí me han ayudado a disminuir significativamente la huella ecológica. En primer lugar, como una parte importante de la huella ecológica es la huella de carbono, lo que tenemos que hacer es plantar todos los árboles y plantas que podamos. En cualquier rincón, en cualquier lugar donde podamos, tenemos que plantar árboles, los más que se pueda. Estos son ejemplos de los que yo he plantado. Ustedes dirán, ay, necesito mucho espacio para poner árboles. Pues no se necesita tanto. Lo que se necesita son ganas y estar convencido de que debemos de poner tantos árboles y tantas plantas como podamos. Yo aquí tengo diferentes especies que son las que pues se han dado mejor en el lugar en donde yo vivo. Les he mostrado cedros, también algunos pinos, tanto en el jardín como en los camellones. En todas partes se pueden poner árboles. Este pues es un pino. Ahora, si no podemos o si no tenemos espacio, eso no debe de ser una limitante. Aquí tengo árboles pequeños y árboles grandes. Otra idea también es que no solamente pensemos en árboles. Cualquier planta puede ser buena. Yo también aquí les voy a mostrar, este es un pirul, por ejemplo, este es un ahuehuete que está muy pequeño, pero algún día va a crecer y va a captar una gran cantidad de CO2. También otra idea es que podemos poner los llamados muros verdes o fachadas verdes. Estas tienen dos especies, son enredaderas, es la hiedra y el cissus. Y esto no requiere tanto espacio porque se pueden poner en las bardas o en las fachadas. Y contribuyen también a captar el CO2. Este también es otro cissus. Entonces creo que es una cosa muy importante que tengamos siempre en mente poner plantas donde podamos, todas las que podamos. Esta es otra forma de muro verde. Estos son con arbustos. No necesariamente tienen que ser árboles. Estos son arbustos. Es el mirto. Y bueno, como les comenté también, la huella hídrica es importante. Para reducir la huella hídrica, una manera pues es colocando humedales. Los humedales son sistemas de tratamiento muy sencillos. Aquí yo les estoy mostrando, ese es el tubo, que es donde salen las aguas jabonosas y desembocan en un pequeño, es una superficie de 1.5 por 1.5 que tiene piedras y posteriormente tiene carrizos, y con eso es suficiente para dar tratamiento al agua residual. Esas plantas son muy fáciles de conseguir y son muy fáciles de propagar, y bueno, no se le tiene que hacer nada más. Estos son ejemplos de los humedales que yo he puesto en mi casa. Miren, ahí se ve el tubo y ahí se ven los carrizos. No se necesitan grandes espacios para que nosotros digamos, ay, es que yo tengo mi casa muy chiquita. Bueno, pues en un lugar pequeño se puede llevar a cabo este tratamiento de aguas residuales. También una cosa importante es la contribución que hacemos mediante los residuos sólidos. Aquí este es un ejemplo de cómo hacer composta de una manera sencilla, sin problemas de fauna nociva. Siempre pensamos, ay, las ratas, ay, las moscas. Estas son dos macetas que tienen una tapa de cemento. Son dos porque mientras lleno una, la otra se está en tratamiento. Ya cuando termino de llenarla, pues la otra ya terminó de degradarse y la vacío y puedo continuar mi proceso. Con este proceso yo ya tengo más de 5 años, como casi 6 años, y no he tenido ningún problema y he disminuido la cantidad de residuos que entrego al camión muchísimo, porque aquí pongo todos mis residuos orgánicos y posteriormente se hacen composta y no tengo que estarle meneando ni nada. En esta diapositiva lo que quiero mostrarles es lo que se puede hacer con los residuos sanitarios. Únicamente papeles. ¿Por qué? Porque los papeles, si los quemamos, no generan mayor contaminación.
y bueno, yo los quemo en la chimenea. Lo que sí es que de esta manera ya no los entrego al camión de residuos y también con eso disminuyo la cantidad de generación de residuos sólidos. Se disminuye mucho. Es muy fácil quemarlos, yo los quemo una vez a la semana. Con eso también se evitan malos olores en los residuos que entregas al camión de la basura. Lo que te queda son puras cenizas. Y los residuos que entregas en el camión de la basura, como ya no tienen ni residuos orgánicos ni residuos sanitarios, puedes almacenarlos durante más tiempo sin que tengas problemas de malos olores ni moscas. Yo inclusive los almaceno hasta en 2 o 3 semanas. ¿Por qué? Porque como genero poco, pues no tengo que estarlos entregando. En esta oportunidad les comparto una de mis actividades que estoy implementando para reducir mi huella ecológica. Se trata de la agricultura urbana. En esta ocasión me dirijo a la población de la ciudad para que impulsemos la agricultura urbana. La agricultura urbana es la práctica de sembrar plantas alimenticias en los espacios urbanos de las ciudades. ¿Por qué hacer agricultura urbana? Este tipo de agricultura busca producir alimentos frescos, sanos, para el autoconsumo y venta, en espacios reducidos a muy reducidos, como son los traspatios de las casas y las azoteas de los edificios. La agricultura urbana enriquece la dieta familiar y estimula la generación de áreas verdes en las ciudades. Puede incluso llegar a generar ingresos complementarios a familias. Se promueve el uso sustentable de los recursos naturales, respetando el saber y las tradiciones locales. Reduce el estrés por medio de la actividad, porque hacemos ejercicio físico. Sembrar en casa, por salud, economía, ecología y como filosofía de vida. Como parte de las actividades orientadas al desarrollo de tecnologías para la producción de alimentos con fines de autoconsumo y venta, nosotros diseñamos y construimos invernaderos. Como en este caso, nos encontramos en un invernadero pequeño, que es de 3.80 por 3.80 metros, que da un total de 14.44 metros cuadrados. Las ventajas del invernadero son: en el invernadero se puede sembrar todo tipo de hortaliza, ciclo tras ciclo, es decir, se termina la cosecha de un cultivo y se siembra otro. En este caso, cuando se termina el jitomate, pensamos sembrar pepino, o podemos sembrar las mismas plantas. Las plantas no sufren daños físicos por heladas o granizo. Se usa muy poca agua porque el sistema de riego es por goteo. Podemos aún ahorrar más agua utilizando hidrogel, como aquí tenemos hidrogel. Son unas perlitas de hidrogel y cuando se hidratan incrementan de volumen. Entonces poco a poco van humedeciendo el suelo. El hidrogel se coloca cerca de las plantas y entonces poco a poco lo va a proveer de humedad. Una humedad necesaria para el desarrollo de la planta. Y los riegos se hacen mucho más prolongados. En este caso hemos sembrado jitomate. Como ven, aquí tenemos jitomate y ya estamos cosechando. Esta vez haremos la cuarta cosecha. Lo hacemos cada 8 días. Hasta la tercera cosecha obtuvimos 38 kilos. Les voy a hablar las ventajas de estos jitomates. Son de excelente calidad porque su cultivo es 100% orgánico, también llamados ecológicos. El sabor es un poco dulce, a diferencia de los que se compran en el mercado y las comerciales, que son ácidos. Contiene menos cantidad de agua y más materia sólida. La vida de anaquel de estos jitomates es mayor, es decir, duran mayor tiempo en el refrigerador, a diferencia de los que se compran en las comerciales, que por tener mayor cantidad de agua se pudren más rápido. La venta lo hacemos a nuestros vecinos y realmente lo solicitan por su sabor.
y por su consistencia. En realidad son muy agradables. Ahora, si las familias no tienen espacios de suelo, también lo tenemos una alternativa, que siembren alguna hortaliza. Hemos construido unos muebles que lo llamamos maceteros con soporte movible. Estos se diseñaron principalmente para espacios muy reducidos, para quienes tengan algún espacio libre en su casa. Solo ocupa de medio a 1 metro cuadrado, o lo pueden usar en su azotea. En ellos se puede sembrar hortalizas o plantas aromáticas, incluso ornamentales. Y son estos. Este es un mueble que lo llamamos macetas con soporte movible. ¿Por qué movible? Porque en la base tiene ruedas que nos permite mover de un lado hacia otro si queremos mover para hacer limpieza en el piso. Lo hemos construido con la finalidad de cultivar plantas alimenticias, especialmente para aquellas familias que en su casa no tienen un espacio, o sea, un jardín o un área libre para sembrar plantas. Entonces aquí tenemos 2 niveles que nos permiten sembrar cualquier planta alimenticia. Por ejemplo, si queremos sembrar lechuga, zanahoria, rábano, puede ser acelga, también plantas aromáticas como tomillo, estragón, zacate limón, o de repente también algunas personas lo pueden utilizar para sembrar flores. Su uso es como parte de una agricultura urbana. Como vuelvo a repetir, hay muchas familias que viven en departamentos o en sus casas solamente cuentan con algún espacio en sus patios. Entonces en una esquina de su casa lo pueden colocar y hacer el cultivo de las plantas que deseen. Su uso es bastante ergonómico, es muy fácil de manejar, de mover, a diferencia de las macetas convencionales o tradicionales, que la persona tiene que doblarse para mover de un lado a otro. Entonces la persona en este caso no realiza ningún esfuerzo de peso, solamente se empuja de un lado hacia otro para moverlo. Para trasladar de un lado hacia otro lo podemos desmontar, es decir, es desarmable, lo podemos armar y desarmar. Como vemos, aquí tenemos otro mueble. Si lo queremos transportar de un lado hacia otro, simplemente lo desmontamos y lo podemos transportar de esta manera. Y las macetas están aquí, de esta forma. De esta forma se puede trasladar de un lado hacia otro sin ningún problema. Para sembrar las plantas hay que utilizar un sustrato que sea ligero. En caso que no cuenten con este tipo de sustrato, pueden utilizar composta, humus de lombriz, mezclando con suelo de jardín. El llenado de las macetas puede ser hasta la mitad, o no hay ningún problema si es que lo llenan todas las macetas, todo el contenedor. Pero como vamos a sembrar hortalizas, en este caso vamos a sembrar cilantro, lechuga, espinaca, acelga, no necesitamos mucha tierra porque las raíces son pequeñas. Esto es la semilla de la acelga. Estamos haciendo un cultivo intensivo. En este caso vamos a sembrar la mitad de la maceta rábano. Luego hay que tapar las semillas con una ligera capa de tierra. En el segundo nivel vamos a sembrar espinaca y cilantro. Igualmente procedemos a tapar la semilla con una capa ligera de tierra
vamos a agregar hidrogel. El hidrogel permite mantener la humedad adecuada del sustrato para que la semilla germine y crezca la planta. El hidrogel permite ahorrar agua. El objetivo es hacer uso eficiente y racional del agua, del sustrato y del espacio que tenemos. Entonces vamos a agregarlo. En esta ocasión les hablaré acerca de una reflexión que tiene que ver con el mundo del entretenimiento y su impacto con el medio ambiente. Una de las actividades que más extraña a la gente en esta época de pandemia es el entretenimiento en vivo. Esto va desde conciertos, viajes, eventos deportivos, asistencias a lugares también como lo son bares y teatros, además del que algunos que no son en vivo sí representan un lugar de convivencia con otras personas como lo es el cine. El ser humano es un ser social que requiere de la convivencia con otros seres para cubrir algunas de sus necesidades básicas. Ahora, con la nueva normalidad, se ha intentado reactivar este tipo de actividades a través de la apertura de estos lugares con un limitado número de personas. Además, en el caso de conciertos, se ha intentado sustituir la experiencia en vivo por conciertos vía directa, que están muy lejos de ser cercanos a lo que se ve en un evento en vivo. Ahora bien, si reflexionamos acerca de los impactos ambientales que tiene la asistencia a conciertos y eventos deportivos, esto va desde el uso de consumo de energía eléctrica y por ende la generación de gases de efecto invernadero, también está la producción de cantidades importantes de residuos, muchos de ellos que son biodegradables, como es el caso de una cantidad importante de plásticos, el consumo de grandes cantidades de agua para su uso sanitario, además de que los gases de combustión generados por el traslado de los asistentes hacia los eventos. Considerando que son eventos donde hay una cantidad importante de gente, pues se llevan a cabo, hay muchos embotellamientos, lo cual genera todavía aún más la generación de estos gases de efecto invernadero. También tenemos que considerar dentro de los impactos que tiene los traslados de artistas o deportistas, que en muchas ocasiones van a venir de otros países y su traslado es en avión, lo cual genera un impacto ambiental sumamente importante. Además de que en el caso de los festivales, pues muchas ocasiones son traslados de varias horas para que en este festival solamente toquen un poco menos de una hora. En el caso del cine, como ya hemos platicado, que también es un evento que aunque no es en vivo, también está enfocado a la parte del entretenimiento. Tienen un impacto ambiental, sobre todo particularmente durante las filmaciones, que en algunos años atrás estas filmaciones se hacían en elementos naturales, en escenarios naturales, y se realizaban, por ejemplo, en el caso de las películas de acción, generan explosiones dañando el ecosistema. Afortunadamente ahora con las tecnologías como es la green screen y los efectos generados a través de computadora, pues el impacto ambiental ha disminuido. Pero no solamente es el único impacto que tiene la industria del cine, también el hecho de que nosotros asistamos a una sala, pues también tiene un impacto, como es la generación de grandes cantidades de residuos, el consumo de grandes cantidades de energía y el uso de agua, etcétera, etcétera. Con este análisis no quiere decir que debemos de alejarnos de este tipo de actividades de entretenimiento, que como ya lo mencioné son de suma importancia para los seres humanos, sino que debemos de buscar reflexionar acerca de estas actividades y el impacto ambiental que tienen en nuestro entorno. Además de buscar el equilibrio para que nuestro impacto ambiental sea menor al asistir a este tipo de eventos.
Esto va desde seleccionar adecuadamente los eventos a los que queremos, que en el caso de conciertos y festivales puede ser a través de compartir vehículo, también buscar donaciones a través de a instituciones que tengan programas para mitigación de huella de carbono. Además, algunos festivales ya lo han hecho. Además, dentro de otras cosas que también han hecho están la venta de productos que son amigables con el medio ambiente, como lo son los vasos para el consumo de bebidas, además de también la venta de boletos vía electrónica. Otras acciones que podemos llevar a cabo, pues va desde llegar a tiempo o llevar unos temprano nuestro evento para evitar el tráfico. Ya hay grupos, como el caso del grupo Coldplay, que ha dejado de hacer giras de promoción de sus discos por el impacto ambiental que estos representan. Como ya mencionamos, la pandemia ha cambiado la forma de hacer espectáculos en vivo y por lo tanto también nosotros debemos de cambiar la forma de ver el mundo del espectáculo y ser selectivos en las actividades que haremos para ver a nuestros artistas y deportistas favoritos. En el caso de los viajes, como también lo platicaba hace un momento, pues también es un evento que también tiene un impacto importante. Debemos de seleccionar cuáles son las actividades que haremos para que éstas tengan el menor impacto y poder disfrutarlo. Si vamos a salir a un lugar donde la naturaleza reine, podemos privilegiar el respeto por ella por encima de todo, cuidando a los animales, a las plantas e incluso a los elementos que no tienen vida como son las piedras y el agua. Preguntarnos cuando vamos a estos lugares si realmente necesitamos ese recuerdito y tener bien planeadas las actividades que realizaremos al llegar a este lugar para que el impacto sea menor. La palabra clave para que las actividades de entretenimiento sean o tengan un impacto menor es el equilibrio entre la selección de las actividades que vamos a hacer y el impacto ambiental. Tenemos que considerar lo que ya hemos mencionado en algunos otros videos de nuestro canal, la parte de educación y conciencia, y recordar que pequeñas acciones sumadas van a lograr un gran cambio, particularmente en este caso en beneficio del medio ambiente.